Are you ready? Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. Esta ocasión se acompaña su hermana en Cristo, Maribel Fileto. ¿Qué tal, Maribel? Hola. ¿Cómo estás? Jorge. Hola a toda la audiencia de Jorge. Paz y bien, digamos, en mi parroquia. En tu parroquia. Muy bien. Franciscana. ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. Muy bien, gracias a Dios. Yo estudié la carrera de psicología. Después de varios trabajos, ahorita estoy apoyando en el negocio familiar, que son los tamales Doña Ceci. Cuando quieran venirnos, son varias sucursales. Nuestra sucursal, la sucursal de mis padres, está en la calle Pelícano, 4309, a sus órdenes. Ok. Muy bien, sí. Ahora sí que, como te decía al principio, a veces hacemos publicidad de los negocios de los entrevistados, pero creo que no hace mucha falta darle publicidad a los tamales Doña Ceci. Y tiene varias sucursales, entonces son muy conocidos. Ahora sí que si les antoja un tamalito ahí de Doña Ceci, claro, les queda cerquita, sobre todo la principal, en la calle Pelícano, pues es la oportunidad de comprar tamalitos. Y nunca es un mal día para comer tamal. No, siempre es un buen día para comer una proteína de tamal. Una guajolota, un bolillo, como lo hacen nuestros hermanos allá en el sur del país. Así que no saben tan chidos. Estos están más ricos. Muy bien. ¿De más cerca de eso? No, yo creo que mi primera vocación es la de ser madre. Okay. Es donde yo sentí el llamado de Dios, donde yo descubrí el verdadero amor de Dios. Y como siempre he dicho, pues este es un testimonio que Dios me regaló. Y me gusta mucho esta frase que dice: cuando más negra está la noche es que ya va a amanecer. Para mí, cuando yo quedé embarazada, que supe que estaba embarazada más bien, fue como que para mí una nueva oportunidad, porque yo había recibido un diagnóstico y yo había ido desde los 16 años, había estado medicada. Okay. Fui con varios psiquiatras, psicólogos, estaba en una depresión muy fuerte, entonces me internaron alguna vez y bueno, tuve algunos intentos de suicidio en los que yo ya no quería vivir, pero siempre había algo que en mi corazón me llamaba como a seguir, así. Yo no entendía qué era en ese momento, ¿verdad? Pero ahorita que lo veo en retrospectiva digo, pues era Dios definitivamente. Entonces siempre había algo como en mí de decir, es que yo no quiero esto, o sea, yo siento que no me puedo quedar así, porque incluso muchas veces el mundo te vende la idea de que no, pues ya tienes depresión, ya tienes esto, pues ni modo, ya no se va a curar, así vas a estar, tienes que aprender a vivir con la depresión, ¿no? Y yo no me quería quedar eso, y algo dentro de mí que era Dios en su llamado diciéndome, no, es que no te tienes que conformar con eso, ¿verdad? Entonces, yo estaba en una etapa muy vulnerable de mi vida en la que pues ni siquiera el internamiento me hizo. Estaba súper medicada, o sea, muchos medicamentos, yo estaba en modo zombie en la vida, con los medicamentos y todo. Yo no quería vivir, yo estaba muy enojada, estaba también muy enojada con Dios. Y pues Dios seguía llamándome, sobre todo pues la gente que estaba a mi alrededor orando por mí. Entonces en un momento pues yo digo, wow, qué tan grande es Dios, que se vale a veces de nuestros pecados para poder salvarnos, inclusive, o sea, hacernos un llamado, ¿no? Y ese fue mi primer como que llamado, porque no les voy a decir, ay, desde que supe que estaba embarazada, ya Maribel cambió, ya Maribel llegó a los brazos de Dios. Fue como que el primer paso, ¿no? Okay. Yo estaba bien feliz, mi psiquiatra me comentaba que yo de niña, por cosas que había pasado, yo tenía depresión desde niña, entonces tenía estrés postraumático también. Y pues mi niñez yo la recuerdo que me la pasaba muy triste, llorando. Yo no era una niña que, o sea, ahorita todos me ven y nadie me cree que yo era una niña muy cohibida, muy callada, porque ahorita me ven pues muy alegre, muy habladora y todo.
Y realmente era una niña muy cohibida porque estaba en una depresión. Entonces hasta los 16 años se desata esta, ya que entré a la adolescencia y todo, se desata de una manera pues muy increíble, ¿no? Fue como una olla expresa en la que ya no pude, y más porque pues la adolescencia se te van otras cosas, ¿no? Pues las hormonas, todo, el conocer gente. Entonces, pues yo creo que siempre estuvo ese como espíritu en mí de decir, no, hay algo más. A pesar de que yo me quería morir, a pesar de que yo ya no quería la vida, siempre había algo que me movía. Entonces ya nace mi niña, mi embarazo fue muy complicado. De primera instancia, pues el hecho de estar sola como madre, yo soy madre soltera, nunca me casé, nunca me junté. Mis papás me ayudaron al 100%. Recuerdo que llegué con mi mamá, le enseñé la prueba de embarazo y me dijo, eran como las 7 de la noche, y me dijo, háblale ya al ginecólogo. Esta niña ya tiene, bueno, no sabíamos si era niña, ¿verdad? Pero me dijo, tiene que estar monitoreada desde ya, porque yo tomaba un medicamento que era muy peligroso, porque se llama litio. Este medicamento, inclusive si quieres concebir, tienes que planearlo porque debes dejarlo meses antes, porque el bebé puede nacer con un defecto congénito. No sé, ya sea que le salga con el corazón de fuera, o sin un brazo o algo así. Entonces mamá, desde el primer día, al día siguiente fuimos con el ginecólogo, le hablé a mi psiquiatra, me dijo, ya deja el litio, déjalo. Entonces estuve monitoreada. Digo que fue un embarazo muy complicado en muchos sentidos, en el sentido de salud. Mi hermana en ese tiempo fue a Francia, fue a Europa. Entonces mi mamá le dijo, yo no sabía, mi mamá le dijo, hazme un favor, ve a la gruta de Lourdes y tráeme agua de Lourdes. Aquí la tengo hecha. Entonces, pues bueno, yo tomaba medicamento psiquiátrico, tomaba un medicamento que me hizo subir mucho de peso, que subí 25 kilos. Entonces me dio preeclampsia, me dio diabetes gestacional. Y pues siempre monitoreada, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo tomaba Rivotril, y pues haz de cuenta que el doctor me dijo, poco a poco te voy a ir disminuyendo las gotas para que la niña no nazca con adicción a ese medicamento. Y ya, mi hermana se estuvo un mes en Francia, fue a Lourdes, y mi mamá en cada gotita que me echaba de mi medicamento, echaba las gotas de Lourdes, y así. Me dio otra enfermedad muy rara. Francesa. No, francesa. Que es una enfermedad que da, es muy poco común, pero nos da a algunas embarazadas. Se llama, me parece que es colestasis, que es, no entiendo muy bien, pero así lo que yo puedo explicar es que haz de cuenta que te empieza a dar una picazón por todo el cuerpo. Y eso es pues letal tanto como para la madre como para el feto. Entonces yo me acuerdo que hay mujeres que les da esa comezón desde los 3 meses o desde que están embarazadas. Lo más seguro es que si yo vuelvo a embarazarme me vuelva a dar, pero ya pues con la prevención pues ya me puedo vacunar y todo eso. Entonces pues te digo, empezaba a darme una comezón horrible, luego era época de calor, las 2 últimas semanas se me dijo el doctor, no se te va a quitar hasta que nazca la niña, y yo no. Y luego eso súmale que pues yo traía como una depresión muy grande, porque quieras que no, estar sola, el estar sin un compañero, que estaban mis papás, sí era muy difícil para mí. De repente me hablaba el padre de la niña, pero no era alguien que estuviera presente. Entonces ya, pues esto como que lo pasé solo y con la ayuda de Dios y de mis padres, que siempre han estado al tanto de mí. Y yo no sé cómo, o sea, le digo a mi madre, es que yo quiero pagarte todo lo que me has dado, pero yo sé que en dinero no, porque, o sea, bueno, el dinero a lo mejor se paga fácil, pero yo no sé cómo agradecerte y pagarte todo lo que me has dado en amor. Entonces, bueno, ya fue la hora de mi parto,
fue otra cosa súper complicada porque tuve cesárea. Me dijo el doctor, ya tiene que ser la cesárea porque se está calcificando por dentro el líquido amniótico. Entonces, pues yo recuerdo estar en la cesárea y pues yo estaba sola, ¿verdad? Nadie entró conmigo. Y el anestesiólogo súper lindo, yo le decía, ¿sabes qué? Me siento muy mal, ya había nacido la niña, me hizo que le diera un beso, pero yo me sentía súper mal. Y yo decía, ¿qué hago? O sea, quiero vomitar y no puedo, porque es cuando entiendes que para todo usas el estómago, ¿no? Y como estaba dormida aquí para abajo, pues no podía vomitar. Y en eso empiezo a escuchar como que yo pensaba que me empezó a dar ansiedad. Entonces yo nada más empecé a escuchar así como que a lo lejos de que está subiéndole mucho la presión, la sangre, todo, y ya, o sea, escuchaba todo súper así de que iban para un lado, para el otro, todo el mundo así desesperado, gritando los doctores, todo, y ya de ahí no supe qué pasó. Okay. Yo perdí el conocimiento, para mí fue como un sueño. Ya cuando despierto, ya estoy sin anestesia. Pues bueno, yo no sabía lo que esperaban, lo que se debía esperar en una cesárea. Y dije, pues es normal, ¿no? Que te quedes dormida. Yo pensé, ¿no? Entonces, cuando despierto, ya estaba vendada, sin anestesia. Me suben luego a cuarto. Y ya, en eso llega mi ginecólogo y me dice, pues él es mi ginecólogo toda la vida desde que tengo 15 años, ¿no? Me dice, güera, me asustaste mucho. Y le digo, ¿qué pasó? Y ya me platicó que había tenido una afección en donde mi matriz, no sé, haz de cuenta que cuando tú tienes al bebé, la matriz pues luego se vuelve a ser pequeña. Ajá. Y mi matriz no hacía pequeña, entonces pues hay un procedimiento. Primero se hacen unos masajes y no funcionaba. Y después se ponen unas inyecciones especiales. Y ya le pregunté a mamá, ¿qué hubiera pasado si no perdí mucha sangre? Entonces me dijo, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera contraído la matriz? Pues quitársela, porque si no hubiera perdido la vida. Entonces, por un minuto más y ya me hubieran quitado la matriz. Pero no, gracias a Dios, la inyección pues me hizo efecto, ¿no? Y ya por primera vez en mi vida, yo puedo decirte que cuando me dijo eso, me sentí tan mal. ¿Por qué? Porque por primera vez en la vida le tenía miedo a la muerte, cuando era lo que yo quería. ¿Sabes cómo? ¿Por qué? Porque yo tenía ya a mi hija. Ajá. Porque yo amé a mi hija desde que supe que ella estaba en mi vientre. Entonces, como varias veces se frustró el intento de querer suicidarme, de que me hacía daño y todo. Y el hecho de que yo le decía a Dios, ya llévame, ya no quiero estar aquí, me enojaba con él. Y por primera vez en la vida sentí miedo, porque yo inclusive iba en la vida. Inclusive el cruzar la calle me valía, porque yo decía, es que si me muero, si me atropellan, no me importa. Porque yo ya no le veía el valor a la vida. Okay. El hecho, ahorita ya viéndolo en retrospectiva, de que yo haya sentido miedo que me haya dicho el doctor que pude haber perdido la vida, fue así como que ahí estuvo Dios, ¿sabes cómo? O sea, Dios me regresó ese amor a la vida, ese miedo a perder la vida, ese amor a la vida, porque cuando yo sentí ese miedo de que podía perder mi vida, pues sentí que también amaba mi vida, ¿verdad? Por consiguiente. Entonces, posterior a eso, pues me dio depresión postparto. Aún estaba en comunicación con el padre de mi hija. Fue una época muy difícil para mí. Él, si bien no vivía con nosotras, pues estaba presente, pero ausente. Entonces, bueno, en sus heridas, pues me hizo daño, yo permití ese daño, y en mis heridas yo pensaba que él iba a compensar esas heridas que yo tenía, ¿no? Sí. Cuando no era así, cuando era Dios el que me iba a dar esa plenitud. Entonces, esos fueron 4 años en los que yo estuve en una relación, pues, de violencia, por qué no decirlo, de abuso, pero también yo estaba muy en mi papel de víctima.
Entonces, muchas cosas que me fueron cayendo que de repente decimos, es que me cayó el 20. Pues más bien es como que Dios nos abre, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, ¿no? Ajá. Entonces, yo, pues imagínate, me embaracé a los 21 años, era una niña vulnerable, era una niña que estaba lastimada, entonces que me agarré de la primera persona que me prometió la luna y las estrellas. Entonces, y que quise creerlo, ¿verdad? Quise creer que así iba a ser porque fue de lo único que me pude agarrar. Entonces a veces el maligno pues se agarra de personas vulnerables y de que para poder hacer de las suyas, pero no cuenta con que Dios también se agarra de eso, ¿verdad? Entonces, pues sí, fue una época muy difícil, digo, de 4 años en los que estuve viviendo violencia, hasta que un día pues dije, no, yo ya no quiero esto, yo ya estaba creciendo, estaba madurando, yo ya conocía lo que era el amor por mi hija. Entonces dije, no, o sea, sé que siempre decimos como padres de que yo daría la vida por mis hijos, y claro que la daría sin pensarlo por mi hija, pero en este caso me tocó decir al revés. Híjole, qué difícil decir, voy a vivir por mi hija, porque ya no quería estar en un modo zombie, porque en serio estaba en modo sobreviviendo en la vida, no era feliz. Entonces yo no quería eso para mi hija, y yo sabía que eso iba a costar, que eso iba a tener que tener renuncias, aprender y desaprender, dejar cosas, dejar personas, y híjole, eso dolía mucho en mí, porque era una persona que era muy apegada y que estaba muy acostumbrada a mi papel de víctima, ¿no? Entonces, híjole, todavía recuerdo ese día que volteé al cielo y le dije, híjole, con todo el dolor de mi corazón le dije, Dios, ya no quiero quererlo. Fue lo más difícil. Siempre he dicho que lo difícil no fue dejar a esa persona. Lo más difícil fue querer dejarlo, porque yo sabía que cuando le dijera a Dios que ya quería dejar de quererlo, Él me lo iba a cumplir. Y se lo dije tantas veces llorando, ya no quiero quererlo. Entonces cuando tú tienes una codependencia de una persona, pues es difícil, ¿no? O sea, porque lo necesitas, pero sabes que no te hace bien. Entonces, lo fácil fue pues dejar esa relación que no me hacía bien. Llevé también un proceso terapéutico, llevé un proceso, pues mucho fue de mi parte, la verdad, pero también, y yo en mi ignorancia, ¿verdad? Dije, bueno, ya estoy bien, ya dejé esa relación, estuve muy en paz, ahora sí me voy a acercar a Dios, ¿no? Pues ahora sí le voy a dar la oportunidad a Dios, ¿no? En mi ignorancia. Gracias. Y luego, es que lo pienso y me da risa, ¿no? Ajá. Y así como que, no, es que tú no fuiste el que me buscaste a mí, yo te busqué a ti. Es que lo pienso y me da risa, ¿no? Y dije, no, ya me voy a acercar, pero ahora sí es el sí completo a Dios. Dije, es un sí completo, ¿no? De que, porque claro, obviamente que cuando empecé mi enfermedad así ya grande, pues me quise acercar a Dios y dije, no funciona. ¿Por qué? Porque quería un Dios a mi medida. Entonces, pues no funcionaba un Dios a mi medida. Entonces yo, por consiguiente, dije, no, Dios no funciona, Dios no me quiere, Dios no me ama. Y pues me enojé con Dios, ¿no? Era lo más fácil hacerlo, en vez de obedecer los preceptos de Dios. Y claro, en este mundo ahorita te encuentras con mucho estos ideas, ¿no? Que te dicen las amistades, a veces hasta tu misma familia, de que no, tú disfruta, tú haz lo que sea. Y yo disfrutaba, pero ¿por qué me sentía más encarcelada? ¿Por qué me sentía decía, no, es que tú sí libre, tú haz lo que quieras, porque tú eres mujer y ahorita ya las mujeres podemos hacer lo que quieran. Y lo hacía, y más me sentía atada.
porque estaba atada al pecado literalmente. Entonces, bueno, ya me acerco a Dios. En ese tiempo me acuerdo que era Semana Santa y además era lo del COVID. Y le digo a un amigo, oye, ayúdame porque mi parroquia ahorita no están confesando y yo quiero hacer una confesión profunda. Me dan como en 2-3 meses la confesión, ¿no? La cita con el padre. No, pues él me consiguió con un amigo suyo, todo. Me fui en Uber hasta allá a Pistolas Meneses, bien lejos. Fue algo muy hermoso. En cuanto llegué a confesarme, lloré, solo ya llevaba una lista de todo lo que iba a decir. No, pues nada más pude decir como 3 pecados. Entonces de ahí ya no me solté de Dios. Platico mucho que pues cómo fue que Dios me fue dando con su Espíritu Santo me fue dando las herramientas, porque yo me acuerdo que al principio yo no sabía muchas cosas. O sea, claro, fui al catecismo, era católica pues de tradición, ¿no? Pero pues realmente me di cuenta que no sabía muchas cosas. Entonces ya me acuerdo que al principio decía, me presionaba nada más, y así una semana. Y luego después ya le agregaba un Padre Nuestro, y luego después un Dios te salve. Así tanto que se fue haciendo más grande mi oración, y yo investigaba más y le agregaba más cosas a mi oración, y me estaba horas platicando con Dios, así como estoy platicando contigo, yo así platico con Dios. Entonces yo le decía a Dios en la oración que me revelara qué era lo que Él quería de mí. Y le dije, Dios, ayúdame a perdonar al que me ofendió. Y yo siempre he dicho que tú pides algo y Dios te da. O sea, yo siempre digo, Dios como que cuando le pedimos algo se ríe muy tiernamente de nosotros y nos dice, yo tengo algo como que para ti. Entonces, cuando le pedí que me diera la gracia de perdonar, me dijo, sí te la voy a dar, pero también tú tienes que pedir perdón por muchas cosas. Y fue así como que, caray, yo también le he regado la vida. Entonces me sacó de mi estado de víctima a mi estado de que puedo ser responsable de mi vida. Y, híjole, te quita un peso de encima dejar de ser víctima, te quita, porque sabes que no te están como que el mundo, el sufrimiento, todo, ¿no? Sabes que hay un Dios, sabes que a lo mejor como humano no puedes hacer todo, pero ahí es donde viene la divinidad de Dios, ¿no? El reconocerte humano, el reconocer que no puedes, es donde reconoces a Dios como tu Salvador, como tu Redentor, como lo divino, y sabes que necesitas de Él, y eso a la vez te da una calma muy grande y te quita un peso de encima. Entonces, así como que, caray, todo lo que me había enseñado el mundo, o sea, no es lo que es. Entonces, empiezo a seguir los preceptos de Dios, a dedicarme al 100% a Dios. Claro, o sea, he fallado, pero siempre he vuelto, he caído y he vuelto y he vuelto. ¿Por qué? Porque Dios me ha demostrado que Él nunca me ha fallado. Yo inclusive cuando me he fallado, Él no me ha fallado. Cuando otras personas me han fallado, Él no me ha fallado. Entonces, pues, yo les digo a todos, ¿no? Yo conozco una persona que nunca falla. No, es que todos los hombres son iguales, es que todas las mujeres son iguales. Pues sí lo somos, porque somos humanos y todos tenemos heridas. Sí. Y entonces, pero hay alguien que no, y ese es Dios, y yo les prometo que a mí jamás, desde que me he entregado a Él, porque Él me dijo, tú tienes que hacer lo que yo te diga, no al revés. O sea, yo no tengo que tener un Dios a mi medida. Y Él me ha dado tantas bendiciones. Y el primer, yo creo, bendición fue darme cuenta de todas las bendiciones que ya tenía. Fue el voltear alrededor, inclusive así como que de repente caminar por la calle y decir, caray, siempre paso por aquí, yo no me había dado cuenta que estaba eso. O sea, porque yo vivía en modo zombie, ¿no? Entonces también digo que el amor de mi hija, yo a veces como que me sentía culpable porque digo, la amaré más que a Dios. No era eso, lo que pasa es que entonces yo dije, es que el amor que yo siento por mi hija no puede venir de otra parte más que de Dios. Es por eso que yo digo que a partir de mi hija yo aprendí el amor de Dios. Y ese amor tan puro que yo sentía por mi hija, el haber roto patrones, aunque me dolió mucho, el haberme
de cierta manera humillado, inclusive pedir perdón, decir, oye, yo también tengo errores, yo también tengo que cambiar, porque eso también el orgullo le pega a uno, ¿no? Ajá. Y el romper un lazo con esas personas que te hacen daño, a pesar de que pues tu dependencia quiera estar con ellos, pues eso es amor, ¿no? Al final de cuentas el amor es una decisión y duele, pero como dice la Madre Teresa, hay que amar hasta que duela, ¿no? Entonces sí, ahí comprendí lo que era el amor por mi hija, y cada día eso es lo que me levanta. Entonces fue un decir, siempre tengo que estar renunciando al mal y agarrándome a Dios todos los días, renunciando al pecado. Y yo no les digo, ay, ya mi vida es la más feliz, tengo autos, tengo una casa. No, mi vida es igual. El mundo sigue igual, el mundo, lo único que cambió fui yo por Dios. Mi enfermedad sigue. Yo ahorita tomo nada más una pastilla de cajón, cuando a mí ya me habían dicho que yo tenía que tomar muchas pastillas. A mí mi doctor me dijo, Maribel, tómalo como un cumplido, me dijo. Yo pensé que tú ya no ibas a sobrevivir, que tú un día ibas a hacer tu cometido. Fuiste una de las pacientes que más difíciles fue para mí, y yo le tengo mucho aprecio a mi doctor, y pido por todos los doctores. Entonces, el hecho de que ahora pueda agradecer que amanezca, que anochezca, inclusive agradecer las cosas malas, ¿no? O lo que no pasa, decir, oye, si no obtuve este trabajo, por algo fue porque lo puse en manos de Dios. Si ahorita que estoy enferma, Dios, gracias porque estoy enferma, porque me diste anticuerpos que están luchando contra la enfermedad, ¿no? E inclusive en momentos donde me siento derrotada, le digo, Dios, te ofrezco esto en pro de otras personas que sufren, ofrezco mi dolor. Entonces se vive muy diferente el dolor con Dios que sin Dios. Dios no nos promete una vida ya sin dolor, sí, sino que nos promete que va a estar ahí siempre. Y me acuerdo mucho que el padre que me confesó primero me dijo un pasaje que era, bueno, que es como una historia que me dice, Dios, porque cuando yo iba por la playa, no sé si recuerdas esa historia, yo no veía tus pisadas. Era porque yo te estaba cargando. Y yo le dije, yo tengo ese cuadro y lo tengo ahí en mi cuarto. Lo saqué, haz de cuenta que yo sabía que mi mamá dónde lo tenía, lo saqué y lo puse en mi cuarto. Entonces, sabes que mucho de lo que me ayudó también a sanar mi pasado fue que yo imaginándome, cuando yo lloraba, cuando yo no le reclamaba incluso a Dios, de que, ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me visualizo, y me visualizo con Dios abrazándome en esos momentos en los que yo estaba llorando en una esquina, en esos momentos en los que yo sentía que no había ya más esperanza. Y yo digo, bueno, porque Dios tuvo tanta consideración por mí, porque me llamó tanto. Y un día entendí que fueron las oraciones de mi madre. Las oraciones hacia las otras personas son, híjole, podemos pensar que no, pero sí lo son. Son maravillosas, y más viniendo de una madre. Yo sabía que las oraciones de mi madre me habían sostenido, y en retrospectiva vi que siempre estuvo la mano de Dios, solamente que no lo veía, como te digo, ¿no? Ya que dije, Dios, ya estoy bien, y ahora sí salí, y ahora sí vengo contigo, ¿no? Cuando fue así como que no, yo siempre estuve contigo. Entonces ya veo en retrospectiva y veo que, o sea, y me caen de repente mentes de que, oye, ¿sabes qué pasó esto? Fue Dios, fue Dios, fue Dios. Entonces eso logró que de cierta manera sanara mucho mi pasado. Entonces, y le doy gracias a Dios por mi pasado, le doy gracias a Dios por todo lo que pasé. Ofrecí mi dolor, perdoné, solté, aún tengo mucho que sanar, aún tengo mucho que crecer, aún fallo, pero yo ya sé que con Dios no hay pierde. Entonces, si de repente me quiero como que desviar, me devuelvo porque digo, no, acá es donde estoy bien, ¿no? Entonces, pues, no sé, eso es básicamente como que una historia muy simplificada, pero pues como ha sido mi vida. Okay. A grandes rasgos.
¿Cómo fue la convivencia de Maribel con sus papás, con sus hermanos en tu crecimiento? Eso fue aparte, nos contaste ya la parte de cuando te embarazaste, cuando no querías vivir. ¿Cómo fue tu infancia, tu crecimiento? ¿Cómo te llevaste con tus papás, con tus hermanos? Mira, yo soy la menor de 4, bueno, somos 4 hermanos. Yo fui el pilón. Mis hermanos tienen 42, 40 y 38 años. Y yo, pues 29 años fui el pilón. Y pues siempre fui como la chicle. Entonces, pero a la vez siempre fui como que la que estuvieron en una burbuja, ¿no? Ajá. Y yo era muy callada, yo siempre estuve con gente más grande que yo. Casi no me llevaba con gente de mi edad, de hecho eso me llevó a estar con hombres un poco más grandes que yo. Inclusive, pues, sí, ¿no? Meterme a veces en la boca del lobo. No me hallaba con la gente de mi edad, no me hallaba yo fui de niña una niña muy solitaria, muy callada, no hablaba nada. Me dice, mamá, es que se me hace que todo lo que no hablaste en tu niñez lo estás hablando ahora. Entonces, pues sí, además de que tenía una depresión muy grande y que pasé pues un momento que yo creo que fue muy crucial en mi vida porque en la niñez pues sufro un impacto, un trauma que se extendió, nunca le dije a nadie hasta que cumplí los 15 años y fue cuando precisamente empezó realmente el trastorno y que se desató y que mi mamá dijo, ah caray, o sea, ¿qué pasa aquí? Porque nada me ayudaba, ni el medicamento, ni... O sea, realmente me daban crisis muy feas, yo misma no creía en mí, yo misma no, pero había alguien que sí creía en mí y era Dios, ¿no? Siempre estuvo la mano de Dios, siempre, aunque yo creía que no, siempre lo estuvo. Y a veces aunque no creamos que no está Dios, sí, sí está Dios. Y a lo mejor cuando venga la calma, que se vaya la tempestad, si nos ponemos a ver en retrospectiva, vemos que siempre está ahí Dios. Solamente que a veces la ansiedad y la angustia no nos dejan verlo. Pero con mis hermanos pues siempre me han apoyado a su manera, mi madre también. A veces, claro, como todas las familias tenemos esos roces, pero que yo he podido también perdonar porque yo también he entendido que ellos también traen sus historias, también traen sus heridas y bueno, que ellos, a pesar de que somos hermanos, de que vivimos exactamente lo mismo, nuestras historias son diferentes, nuestras heridas son diferentes, las heridas de mi mamá son diferentes. Y antes también como que se había roto como esa relación entre mi madre y yo. Entonces cuando yo entendí que mi madre también es una persona que también tiene heridas, que ella hizo lo mejor que tenía con la información que tenía, como ella también la amaron, también mi abuela con sus heridas y todo, y que hizo lo mejor que ella pudo, también pude sanar esa parte. Y claro, a veces, o sea, no es fácil, yo que sigo viviendo con mis papás, a veces así como que, Dios mío, dame paciencia, ¿no? Porque es bien fácil ir allá afuera y amar a todo el mundo, pero aquí en casa, de hecho, hoy fue el evangelio de eso, ¿no? De que evangeliza en tu casa porque es lo más difícil, y sí, es lo más difícil. Pero yo te puedo decir que, híjole, a veces Dios es tan sutil que no nos damos cuenta, pero yo en retrospectiva, mi relación con mis hermanos y mis padres, yo te puedo decir que ahora es súper diferente. ¿Por qué? Porque a veces, no sé, si me llegan a decir un comentario que a lo mejor me lastima, yo digo, tranquila, o sea, sí me hirió, pero es desde su herida. También yo digo comentarios hirientes, o sea, no estoy salva, ¿verdad? También yo tengo mis heridas, entonces perdono y pido por ellos. Y trato, a veces, claro, me gana la ira, pero siempre es así como que Dios, dame paciencia y siempre recurro a la providencia de Dios. Ok. Pues sí, fuiste el pilón. Sí, sí, fue el pilón. En toda la experiencia que nos has platicado, ¿sientes que tuviste algún momento donde conociste a Dios y sabes que lo conocí? ¿O fue en el embarazo de tu hija? ¿O no sé si tienes algún momento donde hayas sentido que es que a partir de que conocí a Dios, a partir de que lo empecé a sentir, no sé si tienes algún momento así?
Es que mi conocer a Dios fue muy no paulatino, sino que fue muy largo. O sea, por ejemplo, pues, ok, yo ya sentí un llamado cuando nació mi hija, pero también puedo ver en retrospectiva que ya había sentido esos llamados antes. El solo hecho de que había como una vocecita que decía, no te rindas, busca, inclusive buscar mejores doctores, mejores psicólogos, el siempre estar buscando, también eso era pues una providencia de Dios, ¿no? Y el que me haya llevado con las personas correctas. Y el no rendirme. En efecto, cuando supe de mi hija, ahí pude, por primera vez en mi vida, pude ver el amor entero. O sea, yo estaba súper feliz. Y digo, qué hermoso que Dios se valió de mi pecado para reconstruirme, para hacerme su servidora. A veces siento que me quedo muy corta. Y bueno, siempre vamos a estar muy cortos, ¿verdad? Uh-huh. Pero con el don y la gracia de Dios, pues siempre vamos a poder hacer maravillas. Por Dios, no por nosotros, ¿verdad? Nosotros solamente tenemos que hacer un 10%. Dios hace lo demás. Y ya ni a veces ni eso queremos hacer, ¿verdad? Es pura desidia. Pero cuando nos damos cuenta que Dios es más lo que hace, que nos ayuda un chorro, ya no lo vamos a soltar. Y no lo vamos a soltar y no lo queremos soltar. Pero como les digo a una amiga, el diablo es puerco. Entonces siempre hay que estar agarrados de Dios. Todos los días es una renuncia al mal. Todos los días es un agarrarse de Dios, el salir de casa, el encomendarte a Dios, el encomendar a la familia. Y lo puedo ver en mis hermanas que se han acercado más a Dios. El hecho de que, digo a veces, porque a veces sentimos que no, pues no está sirviendo, no estoy haciendo nada. Pero cuando ya te lo dicen o cuando ves que se acercan a ti y te preguntan, oye, ¿tú que estás más cerca de Dios? Pues no, ¿verdad? Pero bueno, ¿tú qué sabes más de Dios? Yo, pues no. Dime esto. Eso sí, son los primeros en los que te dicen, ahí va la aleluya, ahí va Sor Mari y todo, ¿verdad? Pero son los primeros que llegan a ti y a mí eso me da mucha alegría. Y pues la verdad yo siento que entre más sé de Dios, menos sé de Dios. O sea, más dudas tengo, pero también sé que no siempre puedo saber todo. Y el hecho de que pueda ir a ciegas confiando a Dios, pues también es un don de Dios que podemos pedir. La fe es un don de Dios. Es pedirle a Dios, Dios, dame confianza, aumenta mi fe, dame el don de entregarme totalmente a ti. O sea, es pedir, ¿no? Ahora es cuando, fíjate, yo les digo muchas cosas tan clichés que a lo mejor me decían antes, ¿no? Como, confía en Dios, no hagas esto. Muchos dichos no tenían sentido. Esos dichos empezaron a tener sentido hasta que los viví. A veces yo entiendo que tenemos que tocar fondo, que tenemos que vivir las cosas. Por eso yo a veces pues lo dejo, cuando personas se acercan a mí y dicen no puedo, pues trato de acompañarlas y darles mi testimonio, porque es lo que yo sé, ¿sabes cómo? Sí. Es lo que yo puedo darles mi testimonio. No les puedo decir, haz esto y esto, porque Dios no es un Dios de que lo que a mí me sirve a ti te sirve, sino Dios es un Dios tan amoroso que a cada uno nos habla de diferentes maneras, ¿no? Sí. Entonces yo les puedo dar mi testimonio y eso les da pues a lo mejor una esperanza, pero pues ahora sí que la relación con Dios es de cada quien. Los pongo en oración, les doy los acompaño, pero pues al final nadie experimenta en cabeza ajena. El llamado es de cada quien y la oración, claro que ayuda para que ese llamado pues sea más, que entre más en esa persona, ¿no? Sí. Y que te vean, sobre todo, ser congruentes con nuestra fe. No hay mejor manera de evangelizar, porque a veces creemos como con nuestros hermanos separados o con una persona que no cree en Dios, así como que no, y es que en este versículo dice que aquí y allá. Lo mejor es respetar su tiempo, amarlos y ser congruentes con nuestra fe. Y a veces eso me falta a mí, pero pues bueno, en ese camino estamos todos hasta que moramos. En ese camino vamos a estar siempre agarrados de la mano de Dios, como diría mi sobrina, ¿no?
mi hermana le dice, siempre agarrado de la mano de mamá, para que no se pierda. Y ahora yo la adopté, esa frase me dice, siempre de la mano de Dios. Ajá. Y pues bueno, esto es un camino hasta que nos moramos, pero pues estamos de paso y la recompensa es muchísimo más grande. Entonces cuando me veo como en una dificultad, a veces que me pide Dios cosas de que yo digo, ay no, espérate Dios, ahí sí no. No, es que eso sí se me hace difícil. Y yo me pongo a meditar, a tener oración, y digo, dame la gracia. Y digo, bueno, la recompensa es más grande. Y digo, bueno, está bien, sí. Y ya me da esa gracia ahí. Porque realmente todo lo que he hecho me dicen, es que eres una mujer muy fuerte y todo. No, es que simplemente es Dios actuando a través de mí. Y hay que ser ese instrumento de Dios. Y pues todos estamos llamados a la santidad y creernos realmente que podemos ser santos. O sea, entiendo la parte en la que debemos de ser humildes, pero no hay que caer en una falsa humildad de decir, no, pues yo qué voy a andar haciendo humildes, porque a veces podemos caer en la falsa humildad de que, no, pues para qué me voy y me confieso si voy a volver a caer en el pecado. Ajá. Ok, sí, o sea, yo sé que tú como humano no puedes, pero es ahí donde entra Dios y donde está tu humildad, donde te haces pequeño, donde puede hacerse grande Dios en ti. Y puede ser, pues, esa santidad, ¿no? Que al final es solamente Dios obrando a través de ti, no eres tú. Definitivamente cuando me dicen, es que no puedo. Sí, cierto, no puedes. Es Dios el que puede. Pero tú puedes decir el sí. Ajá. Y sí vas a poder a través de, o sea, Dios va a poder, o sea, contigo. O sea, Dios viene por los pecadores, no viene por los salvos, ¿no? Ajá. Y pues ahí seguimos echándole ganas, como madre soltera de repente muchos me dicen, oye, es que yo veo que tú nunca te quejas de que eres madre soltera. Sí me quejo, pero no enfrente de todos. Pero para mí, o sea, pues claro, no es lo ideal, pero para mí ha sido una bendición. Algún día mi niña me preguntó, mamá, ¿por qué mi papá no está con nosotros? ¿Por qué no nos quiso? Me quedé así como en blanco y yo supe que esa respuesta que yo le di a mi hija fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era una respuesta que yo le había ido preguntando a Dios. Entonces le dije, no mi amor, es que no estuvo en ti ni en mí que Él no nos amara, simplemente que Él no sabe amar. Él no está con nosotros porque a lo mejor no nos hace un bien, pero hay que seguir orando por Él, y pues trato siempre de que ella sepa su identidad, pero bueno, para ella su papá es mi papá, digo, qué tan grande es mi padre que alcanzó a ser padre de mi hija, ¿verdad? Ajá. Y yo le estoy muy agradecida y sobre todo que mi hija reconoce a Dios como su padre y me dice, no mamá, yo sí tengo un papá. Sí, claro, tu papá Chava, que es mi papá. No, mi papá Dios y mi madre María, que siempre pues le he querido inculcar los valores pues cristianos, ¿no? A ella, y ella es una niña que muchos me dicen, wow, o sea, tiene un discernimiento porque se ve la mano de Dios en ellas, ¿sabes cómo? Claro que batallo mucho para llevarla a misa y que ponga atención, pero en otras cosas pues es muy... Ese es otro asunto. Pero no hay que desistir porque muchas veces yo digo, wow, si mi mamá no me hubiera metido al catecismo, porque a mí me pasó el catecismo de noche, pero yo digo, ahorita está muy de moda decir, no, es que para qué el catecismo, mejor que te metan a clases de inglés y de Excel. Yo les puedo decir que yo tomé clases de inglés, de Excel y de catecismo, y ahorita les puedo decir que si yo pudiera cambiar algo, sería haber escuchado el catecismo. Me hubiera ahorrado tantas cosas. Catecismo en inglés. En inglés. Me hubiera ahorrado tantas cosas. O sea, en serio que cuando yo llego de nuevo a la iglesia, yo llego en blanco y digo, oye, pero pues esto yo lo vi en el catecismo, cosas tan simples, pero que me pasaron de noche. Digo, es que son herramientas de vida, o sea, yo tomé inglés y pues sí, o sea, sí te ayuda, pero unas cosas, pero el catecismo de la iglesia te ayuda para todo, para la vida, para el trabajo, para el servicio. Es Dios, cuando Dios es tu centro, te ayuda en todo.
Pues básicamente. Ok, y básicamente. Supongo que fue básico. Lo básico. Pero entonces en un grupo de jóvenes, algo así, antes de tu embarazo, digo, todo, como que todo el mundo pasamos por esa parte de que, fue catecismo, como tú dijiste, me pasaba mucho catecismo y ya después me alejé y luego siempre alguien te invita a un grupo de jóvenes, y empiezas a ir a la iglesia y lo vas conociendo ahí. Entonces no fuiste a un grupo de iglesia o así. Fíjate que sí, a los 15 años, cuando empecé con el trastorno, fui a ser catequista. Y no, pues yo no daba de mí, o sea, entonces me salí, sentía que no podía, además de que ser catequista, híjole, es un trabajo muy duro, admiro a las catequistas, mi mamá es catequista, haz de cuenta que le dije, mamá, voy a ser catequista, yo siento mi llamado. Llegué, hice un año y lo hice muy a medias porque pues con estas subidas y bajadas de mi enfermedad, de mi trastorno, perdón, pues no, a veces no podía. Entonces una vez dije, no, ¿saben qué? No puedo. Pero yo digo, a lo mejor si yo no me hubiera acercado a ser catequista, mi mamá ya tiene 12 años siendo catequista. Okay. Entonces, y te puedo decir que mi mamá es única en ser catequista. Mi mamá lo que me platica de cómo da su catequesis, o sea, te puedo decir que Dios actúa mucho a través de ella siendo catequista. Y estoy muy, muy orgullosa de ella. Estoy muy orgullosa de mis padres, de mis hermanos, de mis hermanas. Estoy muy orgullosa de mi familia. Los amo mucho. No somos una familia como que nos lo digamos mucho, pero sí estoy muy orgullosa de todos ellos. Ellos no saben, pero los presumo. Sí los presumo. Mi hermana, la que es veterinaria y no me la quito de la boca, y mi hermana, la mayor, que digo, es que ella es súper inteligente, ella es bien inteligente. Mi mamá, siempre les digo, no, mi mamá es una persona bien, bien decidida, con mucho carácter. Mi papá les puedo decir que es un hombre muy noble, yo por eso todavía creo en los hombres, por mi papá. Mi hermano también es una persona muy noble, muy prudente, y siempre le digo a Dios en mi oración, Dios, dame la prudencia de mi papá y la fortaleza de mi mamá. Entonces, pues yo me quedo con eso, ¿verdad? Claro, tenemos errores, yo tengo errores, mis papás tienen errores, mis hermanos lo tienen, no somos una familia perfecta. Mis sobrinas, que son mi vida, mi niña, ¿qué más bendición puedo tener? O sea, tengo casa, tengo techo, y esta casa es de todos. Mi Facebook, hubo un momento en el que muchas mujeres se acercaron a mí a pedirme, oye, pues ¿cómo le hiciste para romper con esa violencia y todo eso? Uy, me abrumé mucho, pero lo único que yo les podía decir, querían un consejo, ¿no? Ajá. Lo único que yo les podía decir es, pues me acerqué a Dios. Fue Dios, o sea, yo no hice, o sea, sí hice, pero fue la providencia de Dios, ¿no? Ajá. Y fue lo más atinado que pude hacer, acompañar a veces a las personas en sus momentos, porque sé lo que se siente. A veces me dicen, es que te metes demasiado con las personas, pero es que como yo ya he pasado por eso, a lo mejor tengo más esa empatía. Entonces yo pienso que eso fue un regalo que Dios me dio, ¿no? Para yo tener esa empatía y poder saber, porque muchas veces si no conocemos, pues no podemos como a lo mejor hacer mucho ese clic. También la empatía es mucho de decir, oye, a lo mejor no he pasado por lo que tú has pasado, pero como tengo un amor al prójimo, me duele lo que estás pasando. Ajá. Entonces, pues yo me entrego, o sea, me entrego mucho a mis amistades, y a veces me dicen, es que no te claves tanto. Es que Dios no me ha enseñado a dar poco. Ajá. Y no puedo dar poco, no puedo. Y Dios no quiere que dé poco. Entonces, ahí con el perdón de los que me han dicho que no me clave tanto, pero no puedo dar poco. O sea, si Dios me ha dado mucho, si Dios me ha dado mucho, porque yo voy a dar poco, ¿sabes? Ujú. Como, y no hablando monetariamente, porque soy pobre, pero soy tan rica, o sea, soy tan rica en bendiciones, inclusive, ¿porque no? En dinero, o sea, tengo mis papás que me ayudan, tengo la oportunidad de que mis papás me ayuden en el negocio,
de ir a buenos doctores. Y si yo puedo compartir eso, lo voy a hacer con mucho amor. No tengo mucho, a veces fallo, pero ténganme paciencia. Y también es bueno, a mí no me gusta que sean condescendientes conmigo, me gusta que me digan las cosas en las que fallo. Siempre le pido a Dios que me digan que puedo crecer, en que estoy fallando, y a veces me dice yo, ay, espérate. Sobre todo así como en las homilías o en los evangelios, ¿no? El pedrador, ¿no? ¡Auch! Pero pues es parte de la vida. O cuando decimos, ¿no? Ay, ahorita Dios, no quiero ser tu mejor guerrero, pero bueno, ahí estamos. Y pues yo estoy para servir. Cualquier persona que se quiera acercar a mí, lo poco que les pueda dar, pues se lo voy a dar, de corazón y sin esperar nada acá. Sí, esa parte de corazón me ocurrió una frase que dice que cuando yo te doy algo a ti no me ves nada porque yo lo que hago es algo de corazón. Entonces, qué padre que dices eso de que lo que tú haces lo haces de corazón y no para recibir algo a cambio, sino simplemente lo hago porque me nace, porque Dios, como tú lo has dicho, Dios te ha dado mucho, y como no dar poquito de lo que Dios te da a los demás. Ya por ir acabando, ¿qué le dices a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no conoce a Dios, que no se quiere acercar, que ha vivido un momento difícil y no sabe cómo salir? No sé. Que no desistan, que esa vez que tú dijiste, ay, qué casualidad, esa no fue casualidad. Dios a todos nos llama. Una vez algún amigo me dijo, es que no es justo porque a Dios a algunos les da fe y a otros no. Yo les dije, no, es que ahora sí como dice el dicho, el que no habla, Dios no lo oye. Ajá. Hay que pedir la fe. La fe no es algo que nazca de nosotros, no es algo que sea por nuestros méritos. Hay que pedir la fe. A veces queremos un milagro como que, de repente, ya todo se resolvió. No, Dios no actúa así, entonces es muy sutil. Y ser perseverantes, tener paciencia. Podemos pedir también eso a Dios, la paciencia, la perseverancia. No estamos solos. También nos podemos valer de herramientas y de personas. También que a veces mucha gente que se aleja de la iglesia porque, es que me hicieron mala cara. Siempre vayan a la iglesia pensando, voy por Dios, no por la gente. Ahí también hay gente que, decía un padre, si tú no vas a la iglesia porque hay muchos hipócritas, pues hay un lugar más para otro hipócrita. Entonces, no caigamos en lo mismo, o sea, hay que pedir por esas personas a lo mejor que ese día tuvieron un mal día desde su herida. También Dios nos invita a tener corrección fraterna. Uh-huh. También los invito a los que ya están en la iglesia a ser más pacientes, más amorosos, a hacer una corrección fraterna con los que están empezando apenas, ¿no? Que a querer ir a la iglesia. Y a los que aún están como que empezando su camino, pues que sean pacientes y que vean que pues en la iglesia es donde más está el maligno y donde más se va a ver como que, donde dices, oye, pues qué incongruencia, ¿no? O sea, porque fulanita de tal está hablando mal de acá, pero tú enfócate en Dios. Ese es el que como dije ahorita, el que nunca te falla. Y nosotros también hemos criticado, o sea, no podemos decir que no cuando también nosotros fallamos, no podemos juzgarte de esa manera a las otras personas, porque por algo están ahí, ¿sabes cómo? Uh-huh. En su momento, si Dios nos da la oportunidad, podemos hacer una corrección fraterna, desde el amor, desde la caridad, no desde el enojo. Y pues sí, eso, perseverar. Dios siempre, o sea, nos da aunque sea una migaja de esperanza, porque yo les puedo decir que en mis días más feos en los que yo no creía en Dios, en los que yo aún sentí una esperanza, o sea, de esa esperanza chiquitita, agárrense. O sea, por más pequeña que sea, de ahí agárrense, porque como les dije, mi oración empezó siendo pequeña y terminó siendo, pues entre comillas, un poco más elaborada, pero todo eso fue por obra del Espíritu Santo. Él me fue guiando, inclusive Él me fue diciendo pecados que tenía, pecados desde hace mucho que inclusive yo los había normalizado, ¿no? Porque a veces el mundo nos vende una cosa. Uh-huh.
Y ahora que sigo la obediencia de Dios, porque a veces dicen, no, es que en la iglesia te quieren adoctrinar y te quieren tener encerrado. Yo les puedo decir que yo que he vivido fuera de la iglesia, estando haciendo los mandamientos de Dios y obedeciendo a Dios, es cuando más libre me he sentido y lejos de la codependencia. No estoy exenta de volver a tener esa codependencia, pero el hecho de saber que puedo volver a pecar me hace volver a querer estar con Dios y agarrarme de Dios todos los días, porque tenemos libre albedrío. Entonces el hecho de reconocernos que podemos volver a caer en el pecado, porque a veces decimos, no, yo ya no voy a volver a caer en eso, yo ya no voy a volver a caer en una relación así porque ya aprendí. Pues qué bueno que lo aprendiste, pero todos somos humanos y no estamos exentos. Podemos volver a caer porque somos humanos, pero está la buena noticia, tenemos a Dios. Y el Dios es de todos, o sea, y aunque tú creas, ay, no, es que tengo el pecado más grande del mundo, créeme que no lo tienes, y no hay pecado que no perdone a Dios más que el que no se dice. Entonces, también a veces pensamos, no, pues es que el Padre me va a juzgar y así. Pues no, o sea, realmente... Pues qué bueno que tengas esa vergüenza, porque no lo vuelvas a hacer. Pero sí, eso es la perseverancia, no desistir. Y cuando más negaste la noche es que ya va a amanecer. Y que no te dejes ir por el mundo, porque a veces nos dan consejos las personas desde sus heridas. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? A lo mejor detente un momento, cierra los ojos, y así como platicarías con alguna amiga, con un amigo, platícale a Dios así, ¿sabes qué, Dios? Me siento así, siento que no soy suficiente, así como tal, o como a ti te nazca, porque al fin y al cabo lo que nace es pues el amor del Espíritu Santo, es el Espíritu, y Dios te quiere escuchar, y a todos nos da la fe, no es que algunos, o sea, y me he fijado mucho, por ejemplo, que muchos desconocen realmente la fe católica, ¿no? Porque se van por lo que muchas veces la prensa amarillista nos dice, o así, o lo que ya sabemos, ¿no? Que la Inquisición, y cuando ya nos damos cuenta que pues son más calumnias y que nuestra iglesia está llena de información que yo creo que ni el Papa sabría toda la información que hay de tanta teología y de tan vasta y tan hermosa que es la teología de nuestra iglesia, pues nunca podríamos saber todo. Entonces, y a lo mejor no es necesario saberlo todo, es más bien necesario agarrarnos de Dios. Dios sabe lo que debemos saber, y a su tiempo. Pues eso, sí. Bueno, que dijiste de que pidamos fe cuando realmente queramos fe. Me acordé del testimonio que grabé hace dos videos, uno, que era un chavo que se le pedía a Dios fuerzas en un momento complicado y que Dios en una oración le dijo, es que no me pidas fuerzas, no puedes en una oración o en un sueño, porque es que Dios le dijo, es que no me pidas fuerzas, pídeme fe. Porque pues, están buenas, pero confía en mí, ¿verdad? Confía en mí, que es lo que es importante, y vas a ver mi obrar. Me gustó mucho la parte que dijiste de ahora que sé los mandatos de Dios y los sigo, me siento más libre. Yo también siempre pensaba que pues, conozco lo que debo hacer, lo que no debo hacer, y ya, lo sigo tal cual y soy libre. Pues como que todo lo que quiero, y lo estará mal o no estará mal, y le ir mal o no ir mal. Eso es tu desconocimiento, en tu ignorancia, porque no estás obrando conforme a Dios, los mandamientos de Dios. Pero si sigues los mandamientos de Dios, lo que Él quiere de nosotros, pues es libre porque va a hacer lo correcto. Bueno, no es que siempre haga lo correcto, ¿verdad? Pero vas a tratar de hacer tu vida lo más correcto posible y vas a sentir menos culpa, menos remordimiento a algo, entonces vives más libre. Entonces qué padre que lo ejemplificas de esa manera, porque es algo muy bueno. Que sabes que cuando estaba lejos de Dios me sentía menos libre, que ahora que sigo a Dios, ¿verdad? Que Dios me dice, esto no te conviene, o digo, como bien dijiste, el libro albedrío que Dios nos da, y Dios nos dice, pues tú sabes lo que haces, ¿verdad? Tú sabes lo que haces, ahí está el mundo, tú sabes si te vas y te acercas a la boca del lobo, como tú dijiste, o sigues los mandatos y te cuidas un poquito del mundo, y probablemente es eso, seguir la palabra de Dios, seguir sus mandatos, y de esa manera vamos a ser libres, y de esa manera vamos a estar protegidos, no que digas, vamos a estar libres de peligro, porque seguir a Dios es muy peligroso, no porque te arriesga algo, o simplemente vas a ser más atacado, más juzgado, pero también la parte que dijiste de que pues, la mano de Dios todo es más llevadero,
Los problemas son más llevaderos con Dios que sin Dios. Sí. Entonces, qué padre que lo ejemplificaste de esa manera. Y no es que gracias por tu testimonio, realmente, pues como tú dijiste, el testimonio es de Dios, no es tuyo, y a veces como que a uno le toca vivirlo, a uno le toca sufrirlo, a uno le toca llorarlo, como tú decías. Hay gente que lo quiere compartir, hay gente que no lo quiere compartir. Lo que padre que lo veas así como que, pues no es mío, ¿no? O sea, sufrí y digo, me quería morir y ya no me quiero morir porque encontré a Dios, como decía Dios, y tengo una razón de vivir que aparte que Dios es tu hija. Entonces, qué padre que lo digas así, es que, pues, cómo quedarme esto que Dios me ha dado para compartir. Entonces, gracias por tu testimonio. Gracias a ti por dejarme compartir. Y una última pregunta que no le hicimos al principio, como dijiste al principio antes del testimonio, que te das como uno de media. Sí, Y te fuiste como uno de media, no hice chance de la pregunta principal. Perdón. Nada más, ya para acabar el testimonio, nos platicaste que te dedicas con el laboral. ¿Estás en algún ministerio, en la iglesia, en un grupo? Sí, ahorita estoy en la parroquia de San Antonio de Padua, que es mi parroquia de toda la vida desde que nací, inclusive antes de que hicieran el templo grande, me tocó el templo chico. Entonces, pues estoy ahorita en el grupo de jóvenes adultos, más adultos que jóvenes, de 24 a 99. Hasta ya de 100 ya no pueden entrar. Ya basta. Ya me voy por otro lado. Y pues fíjate que ahí fue otra gracia de Dios, es que yo le pedí, oye Dios, pues te pido amor, les platico a mis amigos, les da mucha risa, ¿no? Que les digo, yo le pedí a Dios compañía y amor, y pues yo pensando, ¿no? Un hombre, una pareja, y me dio a mi hija. Le volví a pedir a Dios amor en un hombre, bueno, es que no especifique, ¿verdad? Y me dio compañeros en Cristo. Y les digo, yo puedo sentir tanto el amor en ustedes porque, claro, he tenido muchos amigos y todo. Y somos exactamente igual tenemos los mismos problemas, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que tenemos en común? Que tenemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos ese común denominador, a Cristo. Entonces, unos pedimos por otros, de repente sí, nos peleamos, nos agarramos de las greñas, no es cierto, pero sí, o sea, tenemos nuestras diferencias, pero el amor se siente, y se siente el Espíritu Santo, y Sinaí es un grupo donde está muy presente el Espíritu Santo, y donde yo más bendecida me he sentido, en la amistad, es ahí, se los puedo prometer. ¿Qué día se juntan? ¿Cómo? ¿Qué día se juntan? Nos juntamos los martes de 8 a 10 porque como estamos ya pues viejitos, pues tenemos que trabajar y salimos tarde, entonces es una buena oportunidad. No estamos viejitos, estamos muy jóvenes todavía. Somos muy joviales, vaya, la juventud se ve por Soy un bebé, ese cuerpo de vejez todavía que se Sí, pero somos muy joviales, cada quien yo puedo ver el don de cada uno de mis compañeros. Puedo ver a Dios en cada uno de ellos, aunque a veces ellos no se den cuenta, lo puedo ver y me he sentido muy bendecida con ellos. También me siento muy orgullosa, de mi fraternidad, que es Sinaí, de mi comunidad. Los amo mucho, los quiero mucho y los quiero ver también. Comercial. Pero sí, los amo mucho y también gracias a ellos, o sea, fue otra bendición que me dio Dios. Fíjate, o sea, Dios no me prometió riqueza ni dinero, pero pues me dio una gran comunidad, familia, pues qué más bendecida puedo estar, Jorge, o sea, Es correcto. los amo mucho. Es que sí, o sea, la verdad sí me siento muy bendecida. Sí, es que a veces queremos ver la riqueza en lo material, pero realmente nos damos cuenta que no me caía mal unos $100,000, $100,000, ¿no? o sea, no caí mal. Si los planes ganarse la lotería, que estoy preparado. Si les nace de darme $100,000, no hay problema. No es cierto. Pero. Muy bien. Pues después, si les interesa, el grupo de jóvenes Sinaí, jóvenes adultos de 24 a 99, si tienes una idea, los lamentos no eres bienvenido. Pero de 24 adelante, hay la oportunidad de jóvenes adultos en San Antonio de Padua, los martes de 8 a 10, y a ver si es un buen horario, como ahorita le dijo Maribel, pero somos jóvenes adultos, ya tenemos responsabilidad de trabajar, el estrés del trabajo y cosas así más de
de treintins. Y es bien padre porque cuando yo siempre he dicho que la felicidad hay que compartirla, pero también las cosas malas. Y eso también es parte del amor. Entonces cuando vamos a la comunidad y que compartimos, oye, pues me siento así, y a la otra persona te dice, no, yo voy a orar por ti, o yo pasé por lo mismo, y ya te sientes en compañía, que no estás sola. Híjole, eso es bien grande. Entonces siempre tengan en cuenta también que parte de la amistad también es compartir lo malo, porque a veces no queremos compartir lo malo y eso pues también está mal. Hay que compartir los buenos y los malos momentos y es parte de eso. Digo, a fin de cuentas es parte de una comunidad, el sentirse apoyado, respaldado por la comunidad en momentos buenos. Mi barrio me respalda sin Me nadie. respalda. Sin ahí. Qué bonito es ellos. Mi comunidad me respalda. Me respalda sin ahí. Sí. Un nombre de cholos. Sí, ¿verdad? Sí. No se crean. Ahora sí que es muy importante tener una comunidad, tanto en los momentos buenos disfrutar con ellos, tanto en los momentos malos no tan buenos que te apoyen en la oración. Entonces, si tienes algún interés por un grupo de jóvenes adultos o te quedas aquí en San Antonio de Padua, otra oportunidad, martes de 8 a 10, para que en una buena comunidad y una buena manera de sentirte amado, querido, querida y aprender más de Dios. Pero así que ya para acá, muchas gracias por el testimonio. Vemos el testimonio de Maribel, sirve para acercarse a Dios. Siente que algún conocido le puede servir el testimonio de Maribel, comparten el testimonio. Como siempre le decimos, la idea de esos testimonios es acercarnos a Dios. Darnos cuenta que somos adultos, somos humanos. La vida sigue, no es porque no sé que a Dios es diferente a cualquier vida de alguien más. Simplemente darnos cuenta que la vida de la mano de Dios es más llevadera. Si tienen algún conocido que tenga un testimonio, pásanos el teléfono, su número para hacerlo también parte de sus testimonios. También, como siempre le decimos, acercarnos todas a la iglesia, a esa comunidad. Darnos cuenta que todos podemos echar la mano, entre todos podemos sufrir diferentes cosas, pero alguien puede sufrir algo parecido a ti y si ha salido adelante, pues pedirle un tip o algo así, salir todos adelante, todos juntos. Que los problemas siempre van a estar, los problemas siempre van a estar ahí afuera, pero de la mano de Dios y de alguien que lo ha vivido, que lo ha experimentado, vamos a darnos cuenta que todo es más llevadero de la mano de Dios. Y pues Dios sigue venciendo, nos vemos a la próxima. Sí, pues muchas gracias por invitarme y sobre todo el otra vez estaba escuchando a un padre que decía, cuenta tu testimonio y que decía, si tú piensas que tu testimonio dices, ay, pues no es tan extraordinario, no se me apareció la Virgen o algo, todo testimonio cuenta por más ordinario que pueda parecer para nosotros. ¿Por qué? Porque a veces, dice, lo que decía el padre es que había personas que pues no les pasaban a lo mejor grandes sufrimientos y se identifican más con un testimonio pues a lo mejor más ordinario, ¿no? Entre comillas. Entonces si tú piensas que no, pues mi testimonio comparado a otros testimonios, pues no todo suma y créeme que para tu testimonio para otras personas puede ser de mucha ayuda, por más pequeño que pienses que sea. Así es. Y un testimonio pequeño, simplemente Dios es el que hace las maravillas. Claro, sí, siempre de la mano de Dios. Pero queremos ver quién fuera, así que quién sabe Dios. Sí, y así no hay. Está bien. Vamos a la próxima. Bueno.